Y le agradecemos mucho. Ahora le damos la palabra y lo recibimos también con un aplauso al doctor Pablo Cisterna. Doctor. Gracias por venir a todos, por presentar nuevamente este evento. Y bueno, la verdad es que Diego nos dijo que no tiene ni idea de qué es el tiempo, Leonardo nos dijo que no existe. Entonces voy a ver si puedo levantar este bajón. No, les prometo que lo lograré. Tengo serias dudas. Un nene de 11 años le pregunta a su papá, que casualmente es físico, le pregunta: papá, ¿qué es el tiempo? Entonces el papá le dice, mira, Juancito, sentate en el sillón, tranquilo que te lo tengo que explicar. El tiempo es algo que siempre fluye para adelante, que se divide en partes muy chiquititas, quizás se divida infinitamente. Sabemos que esas partes chiquititas, si hay un mínimo, si hay un átomo de tiempo, debe ser como máximo un cuadrilonésimo de segundo, porque sea más chiquito. Entonces el nene le dice: papá, no me contestaste este tiempo, me contestaste que se puede dividir en partes muy chiquititas, pero yo quiero saber qué es el tiempo. Entonces el padre, que tiene bastante paciencia, le dice: mira, Juancito, el tiempo es algo muy viejo, es algo que existe hace mucho tiempo. ¿Sabes qué? Los físicos tenemos bastante certeza de que el tiempo tiene por lo menos 13.700 millones de años, más o menos 100 millones de años. Pero papá, yo le pregunté cuántos años tiene el tiempo, yo le pregunté qué es el tiempo, y entonces el padre, que es físico pero que no es eternamente paciente, lo manda a ver los dibujitos animados, ¿no? Entonces, realmente es una forma de decir, el padre dijo: mira, Juancito, no tengo ni idea de qué es el tiempo, pero tengo idea de cuán viejas son algunas cosas y tengo idea de cómo medir partes muy chiquititas, porque soy físico y bueno, trabajo con ingenieros electrónicos que me fabrican relojes atómicos muy precisos, que me pueden medir fracciones de segundo de 0, más de 20 ceros un segundo, o sea, partes muy chiquititas. Entonces yo me regocijo con eso y sigo adelante, ¿no? Soy una persona positiva que no me enrollo con esas cosas. Está bien, está bien. Nos vamos a tratar de hacer un poquito de... Yo creo que Leo recién su charla fue de filosofía natural, o sea, él no habló ni como filósofo ni como físico, sino habló como una especie de en extinción, que es el filósofo natural. O sea, hablar de lo que hay, de la realidad, de una perspectiva muy, muy amplia, ¿no? Ustedes saben que el debate sobre qué es el tiempo arranca desde hace muchísimo tiempo y es casi simultáneo con la idea de cómo medirlo, o sea, cómo entender lo que nos rodea. Hay una cosa paradójica, y yo voy a estar, como no voy a hacer historia del tiempo, ni de la física, ni de la filosofía, voy a ir y volver sobre cosas que dijo la gente en distintas épocas. El padre de la física moderna, Newton, dijo que el tiempo era algo que fluía en forma independiente de cualquier otra cosa, fluía. El tema es que cuando uno piensa en un flujo, piensa en un río, y si uno piensa en un río que fluye, piensa en la orilla. Entonces, uno lo que le podría haber preguntado a Newton es: ¿cuál es la orilla del tiempo? No sé qué lo hubiera respondido Newton. Newton no era ningún tonto, como ustedes sabrán, y él sabía que ese tiempo absoluto en el cual él creía era algo diferente al tiempo sensible. Él justamente hablaba del tiempo sensible. Él creía, como muchos en su época y desde mucho tiempo antes, que la mejor forma de medir el tiempo lo más uniforme posible era basarse en la rotación de la Tierra sobre su propio eje, que se llama el tiempo sideral, ¿no? Porque resulta que la Tierra gira sobre su propio eje de una manera bastante regular. O sea, el tiempo que tarda el Sol en dar una vuelta, digamos, el tiempo que tarda el Sol en dar una vuelta alrededor nuestro es algo que va variando a lo largo del año. En cambio, varía en más o menos 15 minutos. En cambio, el tiempo que tardan las estrellas en girar alrededor nuestro es algo bastante constante, ¿no? Eso tiene que ver con que la rotación de la Tierra alrededor del Sol es algo que se acelera y se desacelera según la época del año. Desde en esa época, en la época de Newton, y en realidad es mucho antes, ¿no? Desde la época de Ptolomeo, el propio Ptolomeo también hablaba del tiempo
sideral, o sea, como algo más estable que el tiempo solar. Se hablaba del tiempo solar y se basaba el tiempo en el Sol. Muy bien. Un par de siglos antes de Newton estaba Galileo, que de alguna manera es el autor intelectual o el padre intelectual, digamos, de la ciencia moderna, en donde se tomó en serio el usar la matemática para entender la realidad. Pero acá hay un tema complicado, porque todos sabemos que el tiempo fluye. El tiempo fluye en el sentido interno, porque hablaba Diego sobre el tiempo biológico, el tiempo interno, lo que sentimos que fluye. Sin embargo, la física usa una cosa que se llama una letra T para el tiempo. Una letra T que toma valores, o sea, es una variable que, como decía Leo, es una variable que utiliza números reales. O sea, que encima es infinitamente divisible, ¿ah? Pero es una variable matemática. Entonces, si yo les pregunto, uno sabe cuánto pasa entre un fenómeno que es causa de otro y que no entiende por qué es causa de otro. Puede pasar horas, segundos, depende. Es una reacción química, un motor que se enciende, un planeta aislado del Sol. Ahora, cuando yo quiero entender esa ley y demuestra un teorema, y yo le pregunto a alguien que me demostró un teorema que aplica la naturaleza, ¿cuánto tiempo pasa entre la premisa del teorema y la conclusión? El lógico, el matemático o el físico matemático me va a pensar que estoy loco. O sea, no tiene sentido hablar de tiempo en matemática. ¿Cuánto tiempo pasa entre una premisa y una conclusión? O sea, no digo cuánto tiempo tarda el físico matemático en demostrar la realidad, sino en la matemática no hay tiempo. Sin embargo, usamos el tiempo para entender la naturaleza. Eso es una paradoja. O sea, un físico de origen húngaro, Jim Wigner, hablaba de la incomprensible capacidad de la matemática para ser usada en la física. O sea, ¿cómo puede ser que seamos tan exitosos, hayamos sido tan exitosos los últimos 500 años en entender la naturaleza usando matemática, cuando en la matemática no hay tiempo y en la naturaleza sí lo hay? Y acá un poco retomo lo que había mencionado Leo sobre la termodinámica, que es una ciencia del no tiempo, es una ciencia del equilibrio en la cual el tiempo no pasa. El tiempo, nos dice Newton, siempre fluye en forma continua hacia adelante. Y el segundo principio de la termodinámica nos dice que la entropía siempre aumenta. Entonces, si el padre físico le hubiera dicho a su hijo de 11 años, el tiempo es algo que siempre aumenta. Casualmente, como el que te conté, Juancito, la semana pasada cuando hablamos de entropía, que te expliqué que la entropía es una medida del desorden y que hay una cosa que se llama la segunda ley de la termodinámica que dice que siempre aumenta. Entonces, Juancito, que no es nada lento, le hubiera dicho al papá, pero este papá, ¿no será que el tiempo y la entropía son lo mismo? Y el padre quizá le hubiera contado, mira vos, no lo hubiera pensado. No sé si el tiempo y la entropía es lo mismo. Algunos dicen que al menos el tiempo en cuanto a sentido interno puede estar relacionado con alguna disipación o generación de entropía en alguna parte de nuestro cerebro. No sé si eso es así o no, o si algún día se va a tener más idea de eso o no. Pero el tema es que para Newton el tiempo era una letra T que fluía siempre hacia adelante. La entropía es una medida del desorden, o sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y esto nos lleva a la cosmología. Yo les dije que el universo tiene 13.300 millones de años. Ustedes saben que lo que la gente cree es que el universo empezó en un estado, al menos desde que se puede hablar de un estado termodinámico, de equilibrio termodinámico. Pero el equilibrio termodinámico es un estado de máxima entropía. Entonces, si es un estado de máxima entropía, y me dice la segunda ley de termodinámica que la entropía siempre aumenta, ¿qué pasó después para que la entropía siguiera aumentando? O sea, si ya el universo empezó en un estado de máxima entropía. Bueno, lo que nos dicen los expertos en relatividad es que el universo empezó en un estado de máxima entropía a nivel termodinámico en lo que respecta a la materia, pero no a nivel gravitacional. Resulta que la fuerza gravitacional es una fuerza bastante rara, que hace que forme estructuras, que de alguna manera hace que la entropía o el desorden disminuya. Pero para entender eso y ser compatible con el segundo principio de termodinámica, entonces uno tiene que asociarle a la propia gravedad una entropía.
Y ahí es donde nos vamos a investigadores como Stephen Hawking, que descubrió, y otro físico, Bekenstein, que descubrió que los agujeros negros tienen entropía. Entonces resulta que posiblemente existe orden en el universo hoy en día gracias a que existen agujeros negros. Y Leo nos dijo que el tiempo no existe. Ustedes saben que hay algunos físicos que creen que realmente el tiempo no existe. O sea que el tiempo es algo que no es una variable que se pueda medir. Un resultado en relación a esto es un teorema de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica tiene un resultado muy curioso. Y esto fue establecido de forma firme en la década del 80. La mecánica cuántica nos dice que un observable físico, algo que se pueda observar, no existe ningún observable tal que la probabilidad, porque estamos en mecánica cuántica, así que hablamos de probabilidad, la probabilidad de que su valor disminuya hacia adelante en el tiempo sea cero. ¿Qué significa eso? Que no existe ningún reloj que siempre marche hacia adelante. Cualquier reloj que se construya va a tener alguna probabilidad en algún momento del futuro de que su manecilla vaya para atrás. Esto es un problema. Sí, es un problema, pero uno sabe que el universo tiene 13.600 millones de años, no porque hay un reloj que está funcionando en forma, digamos, continua desde que nació el universo. No hay un reloj que venga marcando las horas y los minutos y los años desde que nació el universo. Sino que uno lo sabe por otras deducciones indirectas, aplicando teoría al universo como un todo. Y en realidad, ¿cómo medimos el tiempo? El tiempo es lineal, ¿no? Nos dice la física, el tiempo siempre fluye hacia adelante. Sin embargo, nosotros medimos el tiempo con cosas que van y vienen. Entonces, Juancito le podía preguntar a su papá, si el tiempo siempre fluye hacia adelante, ¿cómo podemos medirlo con cosas que van y vienen? Un péndulo es algo que va y viene. O sea, el ángulo del péndulo no aumenta, sube, baja. Nosotros medimos el tiempo con osciladores, con cosas que van y vienen, no con cosas que siempre aumentan. Entonces, ¿cuál es la única manera de compatibilizar esto? Con los registros. O sea, nosotros tenemos, como el precio que está en una carta que va poniendo marquitas en la pared, el reloj del precio es el sol, que se sube y se baja por la ventana. Nosotros vamos haciendo marquitas en donde sea, en discos rígidos, en almanaques que le ponemos crucecitas, en donde sea, hacemos marquitas. Las marquitas son una señal del pasado. ¿Pero por qué? Porque existe una flecha del tiempo, porque la entropía siempre aumenta. Si no hubiera una flecha del tiempo, no sabríamos si nuestras marquitas son una señal del pasado o del futuro. O sea, ¿qué pasaría si hubiera seres que recorren el pasado y no el futuro? ¿Qué pasaría si hubiera personas cuyo reloj interno va en dirección opuesta al nuestro? Entonces, ligado a nuestra capacidad de medir el tiempo con cosas que van y vienen, está el segundo principio de la termodinámica. Entonces, ¿qué relación hay entre el tiempo y la entropía? No lo sabemos, pero alguna relación tiene que haber. Ustedes saben que hay un físico llamado Julian Barbour que publicó un libro hace 10 años que se llama The End of Time, o sea, el fin del tiempo. Su teoría es que el tiempo no existe. El tiempo como tal, como regla independiente, no existe, sino que lo que existe son los estados de los sistemas físicos, que son las cosas que uno puede medir. Y luego del año pasado, y con eso ya voy terminando, un grupo de gente que trabaja con él descubrió que si uno se toma en serio que el tiempo no existe, y si además se toma en serio que como no hay una distancia absoluta en el universo, sino un tiempo absoluto, entonces lo único que cuenta en el universo son las formas. Son las formas y no las distancias absolutas o los tamaños absolutos. Resulta que la mecánica newtoniana, con este aditamento, o sea que no hay tamaños absolutos, predice que nuestro universo, o que cualquier universo que pudo haber existido, tiene dos ramas. Una rama que mira hacia el futuro y una que mira hacia el pasado. Pero no solamente este universo. O sea, este universo que todos creemos que es un universo que tuvo que haber surgido con condiciones iniciales muy específicas, muy especiales para que luego haya podido surgir la estructura que surgió.
resulta que no es especial, no es para nada especial, porque cualquier universo que se hubiera creado, sea por Dios o por quien sea, no importa con qué características hubiera nacido, las soluciones indican que apuntan en las dos direcciones. Y como el sentido del tiempo está dado por el aumento de la entropía, si eso es lo que creemos, entonces la rama que mira hacia atrás, para hipotéticos seres que hubieran vivido en esa época, para ellos el tiempo hubiera apuntado hacia atrás. Entonces, lo que les quiero decir, y esto un poco voy a tomar palabras de otro físico, Paul Daly, que ha hecho mucha divulgación aparte de trabajar en cosmología, dice que uno de los grandes misterios, si no el más importante misterio de hoy en día de la ciencia, es justamente qué es el tiempo y cómo se relaciona con la entropía, con la mecánica cuántica, con ese misterio que es la mecánica cuántica, y que la próxima gran evolución de la física y de la ciencia en general, que va a ser entender cómo debemos utilizar la mecánica cuántica con la relatividad general, va a tener que ver con resolver el problema que es el tiempo. Entonces, yo no sé si entre los tres los dejamos con un bajón muy grande o con ganas de hacer muchas preguntas. Espero que sea el segundo caso, porque yo voy a terminar acá. Gracias.